Agradezco tener nuevamente esta oportunidad. Y sí, lo que significa ser asilado en Estados Unidos es que Estados Unidos le da una protección a una persona que ha sido perseguida en un país extranjero, en el país de origen, por lo general, por raza, religión, nacionalidad o membresía en un grupo social particular o opinión política. Entonces, lo que da el asilo es una protección. Una vez que el asilo es otorgado, después de un año, después de que es aprobado, esta persona puede aplicar para ser residente permanente y después de 5 años podría aplicar para ser ciudadano. Y como habíamos conversado antes, sí es posible hacer esto. Yo he tenido varios casos en este tipo de comunidades. Tiene que ser de un país donde esta persona haya sufrido persecución. Por ejemplo, yo tuve un caso de una persona que era bisexual en El Salvador y esta persona sufrió bullying en El Salvador, fue violado en El Salvador, fue maltratado en El Salvador, incluso por la policía. Cuando esta persona fue a reclamar, la policía no le hacía caso. Y El Salvador es un país conocido por no tener respeto y por la persecución a las personas del grupo. Entonces, esto también sucede en otros países en mayor o menor medida. Mientras más pruebas se tenga de que esta persona haya sufrido estas persecuciones dentro de su país de origen y que el país de origen no respeta y que existe persecución, es más posible obtener la protección de asilo. Por ejemplo, digamos, en el caso, si es que hubiese una violación, tal vez un reporte policial, tal vez documentación de que esta persona, o sea, en cuanto al país, hay informes del Departamento de Estado de Estados Unidos que habla acerca de esto. También recortes de periódico o artículos en el Internet de que hablen de que esto es un problema en el país, en este país. Si es que hay leyes en contra de la homosexualidad o en contra de varias cosas en cuanto a esto, también podrían servir. Entonces, si es que no hay un marco legal o existe un marco legal que no es respetado, esas pruebas serían admisibles. También en el caso que les comenté anteriormente, yo tuve un experto. Esta experta era una profesora de una universidad de California que había estado varios meses en varios países de Centroamérica, incluyendo El Salvador, haciendo estudios acerca de esto. Entonces, ella testificó en este caso. Este caso fue un caso no afirmativo, sino defensivo. Lo que significa esto es que esta persona estaba en corte. Entonces, fue en frente de un juez y un fiscal de inmigración era la persona que estaba tratando de probar que el caso, si es que el caso era o no era correcto para ser adjudicado. Una persona, si por ejemplo llega y se presenta en la frontera de México y Estados Unidos, por ejemplo, puede decir, yo quiero solicitar asilo, soy parte del grupo, he sido perseguido y da una descripción breve de lo que pasó, quiero entrar a Estados Unidos para pelear mi caso de inmigración. Esa puede ser una opción. Si es que ese es el caso, seguramente la persona va a estar en un proceso de deportación. Es posible que la persona sea detenida por unos días, incluso semanas, y después la persona va a ser enviada. O sea, generalmente esta persona debería tener un lugar a donde puede llegar, no sé, donde un pariente, algún amigo, y de ahí esa persona va a ser enviada a este lugar y luego va a tener que presentar el caso de deportación, el caso de asilo con el juez de deportación. Una cosa importante de saber esto es que este caso tiene que ser presentado dentro del primer año. Entonces, no puede demorarse más de un año para presentar esto, tiene que serlo dentro del primer año. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es si la persona, por ejemplo, tiene visa para entrar a Estados Unidos como turista. Esta persona puede entrar como turista y tiene que hacer la presentación del caso dentro del primer año igual. En este caso no sería un proceso defensivo, sino sería un proceso afirmativo. La diferencia es que en el proceso afirmativo no es con un juez de inmigración, sino es con el servicio de inmigración, es con USCIS. Entonces se presenta con ellos van a hacer una entrevista. Si es que ellos creen que es elegible, le van a otorgar el asilo. Si ellos no creen que es elegible, le van a pasar como tiene una segunda oportunidad de presentar el caso con un juez de inmigración. Pero las dos formas, básicamente, las pruebas son las mismas y, y lo que tiene que demostrarse es lo mismo. Entonces tiene que presentarse en la frontera y pedir el asilo. Yo he tenido casos de clientes que han entrado a Estados Unidos sin documentación
y luego de que están adentro de Estados Unidos, sin ser aprendidos, también han presentado, pero tienen que hacerlo dentro del primer año. Mi recomendación no es entrar ilegalmente a Estados Unidos. La preferencia sería entrar con visa o presentarse a la frontera y decir que son parte del grupo y que han sido perseguidos y dar un breve relato de la persecución que han sufrido. Si han sido violados, si han sido discriminados, si han sido perseguidos por la policía, etcétera, etcétera. Una vez que el asilo es otorgado, una vez que es aprobado, después de un año, las personas que recibieron asilo pueden aplicar para ser residentes permanentes. Una cosa que es importante saber de esto es que, en teoría, las personas no pueden regresar al país de origen o del país donde dicen que fueron perseguidos, porque, o sea, Estados Unidos les está dando una protección, entonces eso es algo importante que tienen que saber. Depende si es que si estamos hablando del grupo, debería poder probar más elementos, no solamente con eso, posiblemente si solamente es eso, no sé si sería suficiente para probar, pero si es que podría presentar, por ejemplo, eh, que presentó un reporte policial y la policía no le hizo caso, si ha habido otros elementos, otras personas que le han acosado, si ha habido bullying, y si es que también va a depender de qué país es, si es que el país, o sea, en general no hay un respeto a las personas del grupo, es posible que pueda funcionar. O sea, el problema con los casos de migración es que se determinan mucho con cada hecho de cada caso. Entonces, esta pregunta es un poco general. Es posible que sí, es posible que no, dependiendo de que pueda probar como otras pruebas, de qué país sea, de qué fue lo que pasó. O sea, lo que dice es un acoso. No sé qué se refiere con acoso, si le dijo, o porque eres homosexual, o porque eres bisexual, te voy a matar y voy a matarle a toda tu familia, o algo así, es una cosa. Si solamente fue algo más leve, tal vez no llegue nos llega al nivel de persecución que es necesario. El asilo tiene que ser presentado dentro del primer año de llegar a Estados Unidos. Entonces, si se demora más de eso, es posible que sea negado el asilo. Existen ciertas excepciones o limitaciones, pero generalmente la regla general es que tiene que ser presentado dentro del primer año de entrar a Estados Unidos. Creería que el asilo ya no funcionaría porque la persona entró hace más de 7 años a Estados Unidos. Sin embargo, creía que es posible que pueda clasificar para una visa U. Una visa U es una visa para víctimas de crímenes. En este caso, si dice que fue robada, golpeada en Estados Unidos, eso es algo diferente. Eso sería un crimen. Tendremos que ver el reporte policial para saber si el crimen clasifica. Generalmente, para clasificar para un crimen de la visa U, un crimen que le clasifica es un crimen violento en contra de la persona. Digamos que el robo fue con una pistola o con un cuchillo, con un arma letal. Tiene que ser un nivel de felonía para poder clasificar. Entonces, si fue el robo de esta manera, con pistola o cuchillo, posiblemente sí. Si le golpearon y le rompieron un hueso, le rompieron la nariz, causó, o sea, un grande perjuicio a su cuerpo, es posible que sí. También los delitos de carácter sexual, o sea, la pregunta tal vez no está tan clara, o sea, no sé si le violaron en este caso, o si es que hubo un elemento sexual en el crimen. Generalmente los crímenes de carácter sexual también clasifican para la visa U. Entonces, en este caso específico, porque ya pasaron 7 años de lo que entró, posiblemente el asilo no va a funcionar, pero es posible que una visa funcione si es que llamó a la policía. Hay varios elementos para la visa U. El primero es que haya sido víctima de un crimen que le califique. Generalmente un crimen violento en contra de la persona, un crimen de violencia doméstica, un crimen de carácter sexual, pero generalmente un crimen violento. 1. 2, que esta persona haya ayudado a los abogados del gobierno, a la policía, a que le sigan a la persona que cometió este crimen, que esta persona lo hayan hecho responsable en lo posible. Pero simplemente con reportar el crimen eso es suficiente. Y la tercera es que haya sufrido mucho por este crimen, que haya sufrido algo físico o algo psicológico. En este caso supongo que le pasó algo muy grave psicológicamente e incluso posiblemente físico. Entonces creería que sí podría clasificar siempre y cuando haya reportado esto a la policía y exista un reporte policial. Si lamentablemente, o sea, ese es uno de los problemas que existe con el asilo,
que no, o sea, no se puede presentar como una visa, digamos, para el asilo. El asilo se tiene que pedir estando presente dentro de Estados Unidos, pidiendo esa protección. O sea, básicamente es una teoría en que uno se está escapando de este país que no le protege y está buscando una protección en otro tercer país, que en este caso sería Estados Unidos. Realmente no tengo conocimiento de esta ley en la República Dominicana. O sea, me parece algo increíble que exista una ley tan mala. No sé, o sea, tendría que revisarla en algún momento. Si es que algún momento tuviese un caso de la República Dominicana, seguramente podría revisar esto, a ver si es que esto es correcto. Pero sí, o sea, eso sería una prueba muy buena para determinar que el sistema legal no protege a la gente de la comunidad. Mi recomendación a esta persona sería que trate de llegar a Estados Unidos de alguna manera. No sé si no sé si República Dominicana pide visa a México o no. Si es que lo pide, que pida visa a México y que se presente en la frontera en Estados Unidos. O si no pide, se vaya a México y que pida en la frontera mexicana-estadounidense el asilo. Lamentablemente no puede pedir en la embajada estadounidense una visa para asilo. No funciona de esa manera. El asilo tiene que ser pedido cuando ya está dentro del país porque está pidiendo esa protección. Sí, el proceso sería de la siguiente manera. Presentan el asilo defensivo o afirmativo. El caso es ventilado en la corte o con el servicio de inmigración. Una vez que el caso es aprobado, le tienen que esperar un año. Presentan luego del año la petición para ser residentes permanentes. Tienen que esperar 5 años y podrían presentar la naturalización. Obviamente hay requisitos para la naturalización, varios requisitos que tienen que cumplir. De los principales, que no hayan salido más tiempo de Estados Unidos, más de 6 meses, que hayan en los últimos 5 años de estar por lo menos 2 años y medio de esos 5 años en Estados Unidos físicamente presente, que hayan pagado impuestos, que no hayan cometido crímenes, que sean de buen carácter moral, que no hayan dicho falsamente que son ciudadanos, etcétera, etcétera. Hay varios requisitos, pero sí es posible siempre y cuando las personas cumplan con esos requisitos. Creería que es importante consultar con un abogado de inmigración especializado para saber si una persona tiene o no un caso que puede ser de asilo, que puede ser de visa U, que puede ser VAWA. Hay varias formas de clasificar a beneficios migratorios. Entonces, si una persona tiene dudas de si es que puede clasificar o no, creería que es importante acudir a un abogado de inmigración especializado para hacer preguntas, para ver si pueden clasificar. Yo muchas veces tengo clientes que vienen a consultas que no sabían que clasificaban para un beneficio y podrían haber clasificado hace 5 o 10 años. Pero si es que uno no atiende a una cita y no hace esta cita, no va a saber si clasifica o no. Entonces, sobre todo, si han sido víctimas de un crimen, perseguidas por alguna razón, sobre todo ser miembro de la comunidad, creería que es importante que consulten con un abogado de inmigración para ver si clasifican para algún alivio migratorio. Mi teléfono es el 763-442-5467. Nuevamente, 763-442-5467. Mi nombre es Esteban Rivera y mi firma es Rivera Law Firm. Entonces me pueden encontrar en el internet. Yo soy Esteban Rivera, soy abogado en Minneapolis, Minnesota. Pero como mencioné antes, el derecho de inmigración es un derecho federal. Yo puedo representarles a todos los clientes en cualquier parte de Estados Unidos o si están afuera para cualquier tipo de caso de inmigración. Muchas gracias.